revelado, la increíble transformación de una severa crisis de cabeza que unió a toda mi familia a la vida de Javier, un soñador de 25 años en un barrio de clase trabajadora en México, estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando su madre fue diagnosticada con una enfermedad grave, su mundo se tambaleó. Desde pequeño, el arte había sido su refugio, su pasión. Pero su familia, comerciantes de toda la vida, siempre había visto el arte como un lujo, no como un camino viable. Ahora, sintiéndose atrapado entre el deber de sostener el negocio familiar y el deseo de perseguir su sueño, la presión se volvía insoportable. El aire estaba cargado de tensión y su corazón se sentía como si estuviera atrapado en una tormenta. El eco de las risas que solían llenar su hogar se había desvanecido. En las noches, mientras cuidaba de su madre enferma, recordaba esos momentos de libertad al pintar. Sus manos temblaban, no solo de miedo, sino de frustración. El mural que había comenzado a trabajar en su habitación, un símbolo de esperanza y vida, se había convertido en una tela en blanco que gritaba por su atención. Cada golpe de su pincel representaba un fragmento de su alma perdida, un anhelo por ser visto y escuchado. Un domingo, la familia se reunió para discutir el estado de su madre y las finanzas del negocio. Los rostros, envejecidos por la preocupación, reflejaban la inestabilidad que todos sentían. Fue entonces cuando el torrente de emociones de Javier estalló. Con lágrimas en los ojos y la voz temblando, le gritó a su padre. «Nunca me apoyaste. Solo querías que fuera como tú, un comerciante más». Las palabras escaparon como un eco doloroso en el aire, y los murmullos se convirtieron en sollozos. Cada miembro de la familia empezó a hablar, a confesar, a liberar viejas heridas que nunca se habían curado. Las lágrimas de su madre, que hasta ahora había estado en silencio, cayeron sin control. Fue un momento devastador, pero al mismo tiempo, liberador. La abuela, observando la escena, decidió intervenir. Con su voz tranquila, les recordó que la familia siempre había sido un refugio. Nosotros somos más fuertes juntos. No perdamos esto. La cultura del perdón y la unidad resonó en la habitación, como un faro de esperanza. Se miraron unos a otros, y en ese instante, la fragilidad de su lazo familiar se sintió más real que nunca. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La verdad seguía pesando en el aire, pero una chispa de reconciliación comenzó a brillar. Mientras su madre avanzaba en su recuperación, Javier decidió hacer algo audaz. Organizar una pequeña exposición de arte en el barrio, no solo para mostrar su talento, sino también para dar voz a otros soñadores de su comunidad. Esa noche, después de todo, el mundo parecía repleto de opciones. El barrio fue testigo de un renacer. El día de la exposición, las paredes vibraban con colores y risas. Javier sintió que su familia no solo estaba a su lado, sino que estaban unidos por un propósito mayor. Sin embargo, cuando la noche terminó y la alegría se calmó, un hallazgo inesperado lo sacudió. En su buzón había una carta, con su nombre escrito en tinta temblorosa. Su contenido podría cambiarlo todo. El corazón de Javier palpita. ¿Qué secretos escondía esa carta? ¿El pasado volvería a desatar el caos o sería una oportunidad de sanar de una vez por todas? La tensión se apodera de él y la historia apenas comienza. Con manos temblorosas, Javier tomó la carta. El papel amarillento y arrugado parecía contar historias de un pasado que había estado enterrado en el fondo de su corazón. Respiró profundamente, el aire frío le caló hasta los huesos y, por un instante, el bullicio de la celebración se desvaneció. En su mente, la confusión y la incertidumbre eran como una tormenta oscura que se cernía a su alrededor, mientras las llamas de la esperanza todavía ardían detrás de él, revelando la luz de un nuevo comienzo. La carta comenzó a desplegarse en una serie de palabras carcomidas por el tiempo. Se sentó en el suelo, sintiendo que cada letra le hablaba directamente al alma. Las palabras eran de un viejo amigo de la familia, alguien que había compartido risas y lágrimas con ellos años atrás. Había mencionado un legado, un antiguo taller de arte que había estado en la familia de su madre, un lugar donde se creaban obras que transmitían la esencia de la vida de su comunidad. Y lo más impactante,
Mencionaba un regalo que había sido dejado específicamente para Javier. Con cada párrafo que leía, su corazón latía con fuerza. ¿Un taller? ¿Un espacio donde podría expresarse sin límites? En su mente, comenzaba a formarse una imagen de la vida que siempre había soñado, rodeado de lienzos y pinceles, la esencia vibrante de su niñez cobrándose vida. Pero también había algo más, la advertencia de que el legado traía consigo grandes responsabilidades y retos que debía enfrentar. No solo sería sobre él, sino sobre su familia y el futuro que construirían juntos. Alzó la mirada hacia el mural que había dejado inconcluso en su habitación y sintió una oleada de emoción. Quería que su familia no solo viese sus sueños, sino que también los compartiera. Con ese tallado en piedra del pasado, ahora debía atravesar el horizonte de incertidumbre. La carta no solo era un mensaje, era un llamado a la acción. Se levantó, sus pies firmes en el suelo, sintiendo que una nueva energía envolvía su ser. Lo que antes era una sombra de duda se transformaba en pasión, en una chispa que prometía iluminar el camino. Con ansiedad y emoción, decidió que tenía que compartir la noticia con su familia. El alboroto posterior a la exposición aún resonaba en la casa, y Javier subió las escaleras de dos en dos. Al abrir la puerta del salón, los miembros de su familia se miraban entre sí, intercambiando sonrisas y palabras de aliento, su madre en el centro, emitiendo una serenidad que lo abrazó como un cálido abrazo. Familia. Necesito compartir algo increíble con ustedes. El ambiente cambió de inmediato, la curiosidad se adueñó de cada rostro. Abrió la carta frente a ellos, sus dedos se movían con rapidez, mientras relataba el legado y el taller. Al principio hubo silencio, solo el sonido de las respiraciones entrecortadas, pero pronto se transformó en murmullos de asombro. La notoria inquietud y la ansiedad habían comenzado a dar paso a un mar de emociones. Su padre, visiblemente conmovido, habló primero. Siempre quise que tú, Javier, pudieras ser libre de ser quien realmente eres. Esas palabras eran como un bálsamo para todas las inseguridades que había sentido, una promesa de apoyo incondicional, pero mientras la familia comenzaba a soñar juntos sobre el futuro, la sonrisa de Javier se desvaneció momentáneamente. Había un aspecto que aún no había considerado, y que amenazaba con arruinar todo. Esa carta traía consigo sombras, secretos a los que debería enfrentar. Mientras la risa y los abrazos llenaban la sala, Javier sabía que el camino hacia la sanación de su familia no estaría exento de desafíos. Algo deteriorado había permanecido en el aire, y una pregunta se instaló en su mente. ¿Qué pasará si descubrimos que el legado tiene un precio? Se repetía, Javier se sintió atrapado entre la esperanza y el temor, y la historia apenas comenzaba a desvelar sus complicaciones. ¿Tendría el coraje para enfrentar los secretos del pasado o las revelaciones harían temblar los cimientos de su familia? ¿Otra vez? Su historia apenas deslumbraba la realidad, y una nueva tormenta estaba a la vista. Javier se quedó en silencio, el eco de sus propios pensamientos resonando fuerte en su mente. La risa de su familia se disipó, dejando un vacío que parecía crecer ante la inminente revelación. ¿Qué secretos atesoraba ese taller de arte que podrían amenazar lo que habían construido? La pregunta pendía en el aire, y su corazón latía errático, como si diera aviso de una tormenta. Con la sensación de que el tiempo se detenía, decidió que no dejaría que el miedo lo consumiera. Necesitamos descubrir más sobre esto, dijo, con un tono firme que sorprendió incluso a él mismo. El taller. Está ahí por una razón, y creo que mi futuro está ligado a ello. Sus palabras, llenas de determinación, reavivaron la chispa de emoción en los ojos de su familia. Su madre lo miró, un destello de preocupación en su mirada. No sé si estás preparado para lo que podrías encontrar ahí, Javier. A veces, es mejor dejar el pasado en paz. La sinceridad en su voz era palpable, y Javier sintió un peso en su pecho. ¿Qué tal si lo averiguamos juntos? Propuso su hermana, con la voz dulce y esperanzadora. Si hay algo que aprender del pasado, será mejor afrontarlo como familia. Esa simple frase pareció abrir un atajo al corazón de cada uno, dejando ver que, a pesar de las dudas, había unión en su comprensión. Juntos, decidieron que al día siguiente irían al pueblo, un lugar que aún llevaba las huellas de su infancia. La imagen del taller resplandecía en la mente de Javier. Cada rincón podría esconder no solo cuadros y pinceles, sino la esencia de su madre, sus risas, y el eco de los sueños frustrados. Esa noche, mientras el silencio envolvía su hogar, Javier se sentó en su habitación. La carta aún reposaba en su mesa, como un guardián de secretos olvidados. El mural inconcluso le miraba, invitándolo a plasmar su historia.
Sus manos temblorosas buscaron el pincel, y con cada trazo en el lienzo, trató de darle vida a los pensamientos que revoloteaban en su mente. El arte siempre había sido su refugio, y ahora más que nunca, lo necesitaba. A la mañana siguiente, el sol brillaba con fuerza mientras la familia se preparaba para la visita. Una mezcla de nervios y expectativa se respiraba en el aire. Javier sentía que un nuevo capítulo se estaba escribiendo, pero también un halo de temor lo rodeaba. ¿Y si el taller guardaba secretos que desgarrarían el poco hilo de paz que habían tejido? En el camino hacia el pueblo, comenzaron a recordar historias de su infancia, desde las risas durante las tardes de verano hasta las historias que su madre les contaba sobre el taller. Todo parecía fluir suavemente, pero Javier no podía despegarse del sentimiento de angustia que brotaba en su interior. ¿Qué haría si descubrían algo que cambiaría su percepción sobre su madre, o sobre sí mismo? Finalmente llegaron al taller, una construcción de madera desgastada que aún conservaba la esencia del arte. El olor a pintura y almidón llenó el aire y en ese instante, Javier sintió una conexión profunda. Cada paso hacia la puerta resonaba como un eco del pasado. Abrió la puerta despacio, y el crujido de la madera era como un susurro del tiempo. Allí estaban todos los materiales, los cuchillos de escultura y las telas. El legado prometía ser espléndido pero también inquietante. Al mirar al interior, un destello de luz iluminó un rincón oculto con una tela cubriendo algo. El corazón de Javier se aceleró. ¿Qué había debajo? ¿Qué es eso?, susurró su madre, visiblemente inquieta. La pregunta resonó en la mente de Javier como un trueno. La verdad estaba ocultándose, esperando ser desvelada, y, sin saberlo, estaba a punto de dar un giro inesperado a sus vidas. ¿Sería ese el peso del legado, o la respuesta a la sanación que tanto habían anhelado? Javier se acercó, con manos temblorosas, a descubrir lo que se encontraba bajo la tela, sintiendo que ese simple acto tenía el poder de transformarlo todo o desconocer su pasado y enfrentarse al futuro de una nueva manera. Con el corazón latiendo fuerte en su pecho, Javier extendió la mano hacia la tela, la cual parecía tener vida propia al temblar con el roce de sus dedos. La atmósfera del taller cambió, un silencio denso lo envolvió, como si el lugar mismo contuviera la respiración. Su madre, junto a su hermana, lo miraban con una mezcla de temor y curiosidad, creando un círculo de incertidumbre a su alrededor. «Vamos, Javier», murmuró su hermana, tomando su otra mano, como un ancla en medio de la tormenta que se desataba dentro de él. Con el aliento suspendido, él tiró de la tela, dejando que cayera al suelo, revelando algo inesperado. Un cuadro, cubierto de años de polvo, emergió ante ellos. Era una pintura que nunca había visto, un paisaje que representaba su pueblo, pero con un estilo que parecía más profundo, más emocional. Los colores vibrantes parecían cobrar vida propia, como si estuvieran narrando una historia que él no reconocía. Sin embargo, justo al lado, en una esquina, había una firma familiar, que le resultó extrañamente conmovedora. «Ese es de mamá», dijo su hermana, con un hilo de voz que temblaba. La incredulidad era palpable, la conexión con su madre se hacía más intensa en ese instante. La revelación había comenzado a latir. «¿Por qué nunca nos enseñaste esto?», preguntó Javier, girándose hacia su madre mientras las lágrimas comenzaban a emerger en sus ojos. «¿Por qué lo escondiste?». Ella hizo una pausa, tratando de reunir las palabras adecuadas, sus manos nerviosas moviéndose por el aire. «Porque no estaba lista para compartir este lado de mí, porque temía que no entiendan la tristeza que hay en mi arte, el dolor que he llevado. Cada pincelada tiene una parte de mí que todavía llora», confesó. Javier sintió como el peso de la confesión caía como una lluvia echando vida a un suelo seco. Al mirar la pintura nuevamente, comenzó a entender que en ella estaba no solo el arte, sino también un reflejo de las luchas y esperanzas de su madre. «¿Pero no ves que esto podría habernos unido más? Esto es parte de ti que también es parte de nosotros», dijo, con la voz firme, aunque temblorosa. Su madre bajó la mirada, llena de remordimientos. «No sabía cómo compartir mi dolor sin sentir que cargaba sobre ustedes ese peso. Pensé que lo estaba protegiendo». Javier dio un paso hacia ella. «Mamá, compartir ese dolor solo te hace más fuerte, y a nosotros también. Nunca quisimos que escondieras quién eres. Necesitamos conocerte, cada faceta». La emoción lo invadió y su hermana lo apoyó, asintiendo con fuerza. Juntos, comenzaron a limpiar el polvo que cubría el cuadro, y en cada roce con la tela se sentía que el aire se iluminaba. El arte era más que pintura, era un lazo, una oportunidad de reconstruir lo que había permanecido roto por el temor. «¿Qué más hay aquí?», preguntó su hermana, mirando a su alrededor mientras el entusiasmo crecía.
Javier sintió un nuevo impulso, un deseo de descubrir no solo las obras de su madre, sino los secretos que habían permanecido en el silencio. Avanzaron juntos, levantando viejas cajas de madera, cada una revelando materiales y recuerdos que llenaban el taller de vida. Vieron viejos bocetos y fragmentos de cartas que parecían contar una historia distinta, un mundo lleno de esperanza y lucha. Cada hallazgo era un ladrillo en la reconstrucción del puente entre su madre y ellos. Lo haremos juntos, prometió Javier, sintiendo que el calor de la conexión familiar empezaba a resurgir. Perderse en el arte significaba también recuperar lo perdido en su relación. Sin embargo, mientras se adentraban en la búsqueda de más revelaciones, notaron un extraño olor que provenía de la esquina más oscura del taller. Una sensación inquietante llenó a Javier, como si algo más esperara ser descubierto. ¿Qué es eso?, preguntó, la curiosidad mezclándose con el temor. La incertidumbre lo invadió. Si la primera revelación había comenzado a sanar sus heridas, ¿podría esta nueva exploración abrir más viejas llagas? Sin saberlo, cada paso que daban los acercaba. Mas no solo a sus sueños, sino también a las verdades que habían permanecido ocultas por demasiado tiempo. Determinado, Javier se dirigió hacia el rincón oscuro, su hermana y su madre a su lado. La promesa de más revelaciones los impulsaba, pero también pulsaba esa inquietante sensación de que lo que encontraran ahí podría cambiarlo todo, una vez más. ¿Cuál sería el precio de la próxima verdad? La luz del taller se atenuaba a medida que Javier se acercaba al rincón oscuro, su corazón palpitando con fuerza. El olor que se filtraba por el aire era una mezcla extraña de pintura añeja y humo, algo que no encajaba con el ambiente casi mágico que habían descubierto. Se giró a mirar a su madre y hermana, quienes lo seguían con la misma mezcla de inquietud y anticipación. Deberíamos hacerlo, susurró su hermana, su voz temblando como frágil cristal. A pesar de la tensión que llenaba el entorno, Javier sintió que sus manos se movían por voluntad propia. Era casi como si la curiosidad tuviera una fuerza propia. ¿Qué más podemos encontrar?, respondió Javier con una determinación que denotaba la necesidad de descubrir la verdad tras ese misterio. Era un llamado en su interior, algo que sentía que debía hacerse pleno. Cuando llegó al fondo de la habitación, palpó la madera del viejo mueble empotrado que estaba casi perdido entre el polvo y la penumbra. Se desabrochó la chaqueta y se agachó a examinarlo mejor. Con un leve empujón, la puerta del armario chirrió, revelando un espacio más oscuro que había permanecido oculto por años. La sensación de estar a punto de destapar un secreto latía en su pecho. Dentro de aquel rincón polvoriento, encontró una caja de madera, exquisitamente tallada. «Mira esto», dijo Javier, levantándola con cuidado. El destello de la luz inquietante habló al corazón de lo que había en su interior. Al abrirla, un desbordante caos de papeles se amontonaba junto a algo que parecía un diario. «Es el diario de mamá», dijo su hermana, acercándose con cautela. Su voz resonó con un aire de asombro y miedo. Ambos reconocían que su madre nunca había compartido nada de su vida personal de esa forma. Mientras sus manos temblorosas hojeaban las páginas amarillentas, Javier descubrió letras congestionadas en un mar de desahogos. Narraba historias de alegría, de amores perdidos, de sueños olvidados y frustraciones que la habían mantenido a raya. «¿Por qué nunca nos contaste de esto?», pensó en voz alta, sintiendo las lágrimas acudir a sus ojos en medio de una sorpresa terrible. Su madre, que parecía haberse acercado sigilosamente detrás de ellos, observaba con una mezcla de nostalgia y angustia. No sabía cómo decírselo, fue lo único que pudo murmurar. El silencio que siguió fue como hielo quebrándose, cada fragmento de papel era una revelación. Javier sentía que cada palabra estaba pulsando en su pecho, cada emoción resonando profundamente dentro de él. «Debes compartir esto, mamá», invocó él, sintiendo que el tiempo se detenía. «Estos son los cimientos de quién eres, y es hermoso». Cada página leía como una carta de amor a la vida, un testamento de sufrimiento y esperanza. Pero en esas páginas también había sombras. Una discusión en particular lo sacudió, un conflicto con alguien que creía que la había traicionado. Al leer las palabras, sintió como su estómago se retorcía al imaginar a su madre en dolor y desesperación. Ella merecía ser escuchada, pensó, hurgando en su propia memoria por momentos cuando sus propias almas se sintieron desconectadas. ¿Y si esto es solo el principio? Ahora veía la pintura no solo como arte, sino como un fragmento de un viaje emocional que querían explorar juntos. De repente, un fuerte golpe resonó justo detrás de ellos, seguido de pasos apresurados. Javier giró alarmado. Fue su padre, con una mirada que oscilaba entre el miedo y la ira.
Había llegado justo a tiempo para escuchar lo que estaba sucediendo. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó, su voz llena de advertencia y desconfianza. Javier sintió que el corazón le caía al suelo. Estaba a punto de enfrentarse a un nuevo nivel de resistencia familiar, con el aire tenso y las revelaciones aún flotando a su alrededor, la tensión palpable los llenó. Las piezas del rompecabezas se estaban colocando, pero aún había más por descubrir. Esto no puede quedarse aquí, pensó Javier, mirando a su madre y hermana. Si su padre no entendía, todo el vínculo frágil que estaban formando podía romperse. Papá, hay más en la historia que debes saber. Y esto es solo el comienzo, dijo, su voz firme y decidida mientras sentía las miradas de todos posarse sobre él. La historia estaba a punto de cambiar de dirección, y cada uno debía decidir qué camino tomar. ¿Podría su padre abrirse al dolor que su madre había encerrado también? La pregunta latiendo en el aire se convirtió en un desafío, una promesa de lucha por una verdad que necesitaba ser desenredada y compartida. Y así, entre el crujido de papeles y corazones latiendo como tambores, Javier y su familia se vieron empujados hacia una nueva revelación que podría reescribir no solo su historia familiar, sino también las heridas que cada uno llevaba en su interior. ¿Se atreverían a poner en juego su pasado y aceptar lo que vendría? El silencio se cernía como una sombra en el taller. Javier sintió que la presión aumentaba en su pecho mientras sus palabras resonaban, lanzando la frase al aire como un desafío. Fue su padre quien rompió el silencio primero. ¿Qué historia? ¿Acaso conocías algo que yo no? Su voz era un torrente de emociones contradiciéndose, un caudal que apenas lograba contener. Su madre retrocedió, como si las palabras pudieran hacerle daño. El rostro de Javier, a pesar del miedo, mostró una mezcla de determinación y desafío. Sí, papá. Mami ha estado guardando esto por demasiado tiempo. Ustedes no saben de lo que están hablando, respondió su padre, el tono de su voz vacilante como una tabla rota en medio de una tormenta. Ese diario, esas cosas son solo palabras. ¿Creen que pueden entender? Todo lo que hemos pasado. Su mirada oscila entre el miedo y la ira, y Javier sintió que las palabras se ahogaban en su garganta. Pero su hermana, con una valentía inusitada, dio un paso adelante. No, papá. Esto es lo que no entendemos. La vida de mamá no son solo palabras. Hay historias reales, sueños, amores perdidos. ¿No ves que ella también luchó? ¿Que no siempre fue la madre perfecta que tenemos ahora? Su voz tembló, pero su mirada fue lo suficientemente fuerte como para hacer que su padre se detuviera. Está bien. Pero el pasado no se puede cambiar, dijo él finalmente, con un tono que se asemejaba a la rendición. Las manos de Javier aún sostenían el diario, su forma delgada y pesada se sentía cada vez más como un símbolo entre ellos. Quizás no lo cambiemos, pero podemos entenderlo, insistió Javier, sintiendo que cada segundo que pasaba, el beso del pasado lo empujaba hacia adelante. Esto puede ser un nuevo comienzo para todos nosotros. Al decirlo, se giró hacia su madre, que seguía observando la escena con una mezcla de dolor y anhelo. Mamá, podemos sentarnos juntos. Lee lo que escribiste. Nos merecemos escucharlo. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de su madre. Javier, no sé si es el momento, mamá, interrumpió él, su voz asegurando lo que sentía en lo más profundo. Ya no hay más secretos entre nosotros. El padre respiraba fuerte, la tensión en su cuerpo palpitaba igual que el eco de los recuerdos oscuros que arrastraba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Se volvió hacia ella, el dolor en sus ojos lo hacía parecer más joven. Porque tenía miedo, confesó ella, su voz queda pero sinceramente apremiante. Tenía miedo de que al abrir esas heridas, todo se desgastara aún más. Javier sintió que el peso del mundo caía sobre él. La verdad estaba ahí, al borde de ser revelada, pero cada momento parecía más pesado que el anterior. Mami, si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo haremos? Estamos aquí, una familia, dispuestos a escuchar. Por favor, danos esa oportunidad. Un suspiro largo se escapó de los labios de su madre. Ella se acercó lentamente, hasta quedar casi a la altura de Javier. Las manos temblorosas tomaron el diario. Está bien, lo intentaré. Mientras su madre se preparaba, la atmósfera del taller pareció cambiar. Las sombras se desvanecieron un poco, como si la luz creciera en respuesta a la decisión que estaban tomando. Los minutos se sintieron como días mientras ella abría el diario,
las páginas haciéndose eco de sus vivencias y emociones, historias que nunca había compartido. Con cada palabra, el aire se volvió más ligero, pero también más tenso. La verdad estaba a punto de ser desvelada y todos ellos sabían que ya nada sería igual. Entonces, justo cuando el primer rayo de luz parecía asomar, un sonido fuerte rompió la tranquilidad. La puerta de atrás se abrió de golpe, haciendo vibrar a todos. Una figura familiar apareció a la entrada. Supe que no era un buen visitante en ese momento, era el hermano mayor de Javier, alguien que no habían visto en años, alguien que escondía sus propios secretos. ¿Qué está pasando aquí?, exclamó él, observando a todos en el taller. La tensión se detuvo en el aire, incluso el tiempo pareciera congelarse. Las miradas se cruzaron, y el futuro de la familia se tornó incierto de nuevo. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué pasaría ahora que su hermano había regresado justo en el momento de la revelación? ¿Querría él también formar parte de esta historia familiar que estaba a punto de escribirse? El impacto de su presencia cambiaría todo, y entre un soplo de miedo y esperanza, lo único que Javier pudo pensar fue, esto apenas comienza. El tiempo se detuvo en el taller mientras todos se giraban hacia la puerta. La figura de su hermano mayor, Lucas, parecía una sombra del pasado, envolviendo el ambiente en una mezcla de nostalgia y tensión. Su cabello más corto y el brillo en su mirada no eran suficientes para disipar el aire pesado que se había formado entre ellos. Solo una pregunta. ¿Qué están haciendo aquí?, insistió Lucas, cruzando los brazos con un gesto defensivo. La frialdad de su tono contrastaba con el calor emocional del momento, y Javier sintió que el corazón le latía con fuerza. Lucas, necesitamos hablar de mamá, empezó Javier, tratando de encontrar el equilibrio en medio del caos que ya reinaba en el taller. Ella no quiero escuchar lo que sea. Cuéntame lo que pasó, por favor, interrumpió Lucas, con un tono que mezclaba resentimiento y preocupación. La mirada de su madre se oscureció, y Javier se dio cuenta de que el regreso de su hermano traía consigo una tormenta de sentimientos aún no resueltos. Es sobre lo que está escrito en su diario, continuó, es sobre su historia, lo que guardó durante tanto tiempo. Lucas frunció el ceño y el silencio se hizo pesado de nuevo. ¿Qué tiene de especial ese diario? Pensé que ya habíamos dejado todo eso atrás, respondió, apretando los dientes mientras su mirada se mantenía fija en su madre. Lucas, eso es justamente lo que tenemos que abordar, intervino su hermana Valeria, dando un paso hacia él. Mamá no es solo nuestra madre, hay cosas que no entendemos y que necesitamos descubrir. Todos tenemos que enfrentar el pasado. Javier vio cómo la expresión de Lucas cambiaba, casi como si cada palabra de Valeria abriera brechas en su corazón. ¿Sabes cuánto tiempo he estado intentando olvidar?, dijo Lucas, su voz baja pero cargada de dolor. ¿Por qué tendría yo que volver a vivirlo? Porque no se trata de olvidar, se trata de sanar, contestó su madre, las manos todavía aferradas al diario, su voz temblando. Las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. Yo he llevado esta carga demasiado tiempo. Y ustedes también, aunque no lo sepan. Un movimiento casi imperceptible recorrió a Lucas, ya no tan rígido, y Javier sintió una chispa de esperanza. Nos merecemos saber, Lucas. Nos merecemos volver a ser una familia, pidió, sintiendo como su propio temor se mezclaba con la angustia de lo desconocido. ¿Sabes lo que perdimos cuando decidiste marcharte?, preguntó Valeria, su tono poniendo el dedo en la llaga. No solo nos dejaste. Nos dejaste preguntas sin respuesta, un vacío que aún sentimos. Esas preguntas no cambiarán lo que pasó, respondió Lucas, pero la inseguridad empezaba a filtrarse en sus palabras. Javier tomó una bocanada de aire, reafirmando su convicción. Puede que no cambien el pasado, pero pueden cambiar nuestro presente. Es nuestro momento de hacer las paces, de enfrentar lo que nos rompió. Lo que nos une ahora es más fuerte que lo que nos separó. Los ojos de Lucas recorrieron a cada uno de ellos, sus rostros llenos de emociones a flor de piel y la incertidumbre suspendida en el aire. En ese momento, parecía que el peso del pasado empezaba a aflojarse un poco, justo cuando su madre dio el primer paso, abriendo las páginas del diario, lista para compartir la verdad más dolorosa y liberadora. El primer capítulo es sobre mí, y sobre la vida que nunca imaginé que tendría, murmuró ella, su voz temblando al leer las primeras líneas. Al escucharlo, una brisa fresca pareció entrar por la puerta entreabierta, como si la vida misma les estuviera recordando que aún había oportunidad. Pero antes de que pudieran sumergirse por completo en su historia familiar, un grito distante resonó desde la calle. Era el estruendo de una pelea, y los corazones se detuvieron.
¿qué fue eso?, exclamó Javier, mirando a Lucas con ojos llenos de preocupación. ¿Deberíamos ir a ver? La duda se deslizó a través de ellos, y un escalofrío de inminente revelación recorrió el ambiente. Las palabras de su madre resonaron en sus corazones, pero otro secreto estaba a punto de salir a la luz, uno que podría cambiarlo todo. ¿Sería posible que lo que estaba fuera del taller les afectara más de lo que jamás imaginaron? La atmósfera se cargó de nuevos interrogantes, y apenas había comenzado la verdadera exploración de su historia familiar. El silencio se hizo aún más profundo cuando los ecos de la pelea en la calle se hicieron más cercanos. Lucas intercambió miradas con Javier y Valeria, cada uno sintiendo la presión de un mundo exterior que parecía invadir su burbuja familiar. Voy a ver qué está pasando, dijo Lucas, dejando atrás la tensión que lo envolvía. Sin esperar respuesta, se encaminó hacia la salida. Javier tuvo una punzada en el pecho, la incertidumbre le atormentaba. ¿Y si el volver a enfrentar el pasado significaba abrir viejas heridas, no solo las suyas, sino de su hermano también? Lucas, espera, gritó Valeria, pero él ya había cruzado la puerta, dejándolos a solas con su madre y el diario. La presencia de su hermano se sentía ausente, como una sombra que antes había sido un apoyo. Mamá, comenzó Javier, pero ella le hizo señas con las manos para que guardara silencio. Ella también había sentido la sacudida de la pelea, y su mirada era un reflejo de la preocupación. Si algo malo sucede, me gustaría que nos quedáramos aquí, a salvo, dijo, con un tono que trataba de ser firme, pero que temblaba ligeramente. Debemos hablar primero. Esta es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Javier miró el diario sobre la mesa. Las páginas parecían ardientes, llenas de secretos y anhelos nunca expresados. Las palabras escritas eran su última oportunidad de entender a su madre y, a su vez, a la familia que habían perdido. Tienes razón, mamá, murmuró. Hagámoslo. Valeria se sentó más cerca de su madre, preparando el terreno emocional. Javier, sin poder dejar de preocuparse, se acercó a la ventana, donde podía ver la confusión que se desataba en la calle. Las luces de los coches se reflejaban, creando un espectáculo que contrastaba con la penumbra de su hogar. A pesar de la tensión externa, el corazón de Javier permanecía enfocado en su madre. Ella pasó la página con cuidado, como si no quisiera romper algo frágil. Aquí, en este diario, hablo sobre mi juventud, mi vida antes de ser madre. Su voz era un susurro en la tormenta que rugía afuera. Sobre los sacrificios que hice, las decisiones que tomé y el amor que perdí. Las palabras dejaron un eco en la habitación. La historia de su madre, sus decisiones, sus sufrimientos, resonaban con un peso innegable. Cada línea le permitía a Javier ver a la mujer que siempre había conocido desde un ángulo completamente diferente. Esas decisiones no solo me afectaron a mí, sino también a ustedes, continuó. Hoy voy a compartirlo todo. Quizás, después de esto, podamos cerrar heridas y sanar. Lucas regresó, su rostro pálido y tenso. Hay problemas serios allá afuera, exclamó, la urgencia en su voz desatando un nuevo ciclo de tensión. Parece que los chicos de la esquina están a punto de, pero Valeria le cortó. No importa ahora, Lucas. Mamá va a contarnos algo que quizás nos una de una vez por todas, dijo, su mirada intensa. El hermano mayor pareció dudar por un momento, como si el fuego interno que había encendido su discusión también himnara por su propia historia. Quizás lo que ocurra allá afuera no es más que el reflejo de nuestra propia lucha, añadió Javier, sus palabras flotaban en el aire tenso. Si logramos confrontar nuestra verdad, quizás eso pueda cambiar lo que está pasando. Lucas, mirándolos a ambos, pareció hacer un esfuerzo por calmarse. Está bien, entonces escuchemos, dijo, casi a regañadientes, mientras su madre comenzaba a leer las primeras palabras. El sonido de la pelea afuera se volvió más intenso, los ecos llenando cada rincón del taller. Había una lucha en la calle, pero esa lucha también se estaba reflejando en su interior. Aquello que antes los separó, ahora tenía el potencial de unirlos. Podrían sobrellevar ambos conflictos al mismo tiempo, pero cuando la madre pronunció unas palabras que resonaron más allá del papel, el aire adquirió un nuevo peso. Había otros secretos, algo que nunca compartí, algo que los involucra a ustedes también. El corazón de Javier dio un vuelco. ¿Qué podrían ser esos secretos que unían su historia familiar a la pelea de fuera? ¿Acaso el pasado estaba a punto de colisionar con su presente de una manera inesperada e impactante? La voz de su madre se detuvo momentáneamente, y en el silencio, el rugido de la pelea en la calle parecía hacerse aún más feroz.
Javier sintió el peso de cada segundo que pasaba, un instante que podía cambiarlo todo. Sus ojos se encontraron con Valeria, y en su mirada había un destello de curiosidad mezclado con temor. ¿Qué secretos podían haber tejido un hilo tan delicado entre su familia y el mundo exterior? Mamá, interrumpió Duques, la ansiedad visible en su rostro. ¿Qué es lo que no nos has contado? ¿De qué se trata todo esto? Ella respiró hondo, como si estuviera sumergiéndose en un abismo lleno de recuerdos. Cuando eran pequeños, creímos que el pasado estaba enterrado. Pero hay cosas que nunca se olvidan, y ciertas verdades pueden hacer más daño que bien. Sus palabras resonaban con la tristeza de un eco lejano. La pelea afuera se intensificó, como si el ambiente advirtiera de un peligro inminente. Pero dentro del taller, un tipo diferente de tormenta se gestaba. Javier sintió que su corazón latía fuerte, un tambor oscuro que resonaba en sus oídos. Quería conocer la verdad, pero a la vez, teme lo que descubriera. Todo comenzó en nuestra antigua casa, continuó su madre, su voz temblando. Hubo una serie de decisiones desgarradoras que tomé. Decisiones que afectaron todo lo que construimos después. Pero también, decisiones que jamás deben repetirse. Mientras hablaba, la luz del taller tembló, las sombras danzando inquietas. Javier se preguntó si esas sombras también albergaban los miedos de su madre. Me encontré involucrada en conflictos que nunca debía afrontar sola, y eso llevó a nuestra familia por un camino peligroso. Valeria apretó la mano de su madre, buscando consuelo en medio de la tormenta de recuerdos. Javier necesitaba escuchar con atención, pero su mente divagaba entre el caos de la calle y el caos que podría desatarse en su interior. Un día, conocí a alguien de quien no les hablé. Era un amigo de su padre, y no venía con las intenciones más puras. Pero yo no lo vi en ese momento. Todo se salió de control, y cuando confronté la situación, ya era demasiado tarde. Las palabras cortaron el aire como vidrio afilado. Javier sintió una oleada de dolor. Cada revelación de su madre era como un golpe en su pecho. ¿Fue lo que desató todo? ¿El motivo de nuestra separación? Preguntó, su voz un susurro tenso. Sí, admitió su madre, con lágrimas en los ojos. Pero no solo eso. También hay algo más, sobre su padre. La revelación colisionó en la habitación, cargando el aire de una tensión nueva. Lucas, ya agitado, interrumpió. ¿Qué tiene que ver papá con esto? Tu padre nunca supo toda la historia, intenté protegerlo. Pero el pasado siempre encuentra la forma de regresar y ahora está más cerca que nunca, dijo su madre con un tono que asustó a Javier. Los ecos de la pelea en la calle se transformaron en gritos distantes, y Javier sintió como el tiempo se detuvo. Un sudor frío le recorrió la espalda. La historia de su madre, su lucha y secretos, parecía entrelazarse con el alboroto del mundo exterior. Esto no es solo un recuerdo, es peligroso, murmuró Valeria, su voz apenas un hilo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Lucas, su frustración palpable. De repente, un estruendo resonó afuera, seguido de una voz familiar que gritaba su nombre. Javier. La familia contuvo el aliento, mirándose entre ellos. La calle y su pasado se estaban uniendo de manera alarmante. ¿Quién podría estar llamándolo en medio de tanto caos? Un nuevo secreto se acercaba rápidamente y, aun en su confusión, la única certeza que Javier tenía era que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Con el corazón palpitando y la mente en ebullición, Javier miró a su alrededor. Su familia, unida en una burbuja de incertidumbre y dolor, representaba todo lo que había querido y temido. Las revelaciones de su madre flotaban por el ambiente como fragmentos de un sueño ruidoso, haciéndoles dudar del camino que habían decidido tomar. Estaban a punto de abrir una caja de Pandora, una que no solo traería luz sobre su historia, sino que también podría amenazar con desatar lo que habían estado tratando de evitar. Javier. La voz insistente en la distancia resonaba entre los ecos de la pelea. Era Carlos, un viejo amigo de la infancia, alguien que siempre había estado presente en los momentos difíciles. Javier sintió como la tristeza y la esperanza luchaban entre sí en su pecho. ¿Qué está pasando?, se preguntó, sabiendo que, tal vez, la llegada de Carlos podría ser la clave para desatar más que solo recuerdos. Quizás era el momento de unir fuerzas en lugar de separarse. Su madre hizo una pausa, el diario temblando entre sus manos. Tal vez deberíamos escuchar lo que Carlos tiene que decir, propuso con suavidad, entendiendo que la conexión con el exterior, y las verdades que emergían del recuerdo, podría ofrecer respuestas que ni siquiera imaginaban. Vamos,
Todos, instó Javier, caminando hacia la puerta. En su interior, una mezcla de miedo y determinación se alzaba, como un volcán a punto de erupcionar. Al abrir la puerta, el tumulto se hizo más claro. La tensión en el aire era palpable. Los rostros en la calle reflejaban la desesperación de una lucha que para Javier se sentía incomprensiblemente similar a la batalla en su hogar. Carlos, con un rostro preocupado, corrió hacia él con una urgencia que presagiaba nuevos conflictos. Necesitamos hablar, Javier. Las cosas están saliendo de control. Los de la esquina no solo pelean por territorios, hay más en juego aquí. Javier asintió, sintiendo que los hilos de su vida, tanto en el hogar como fuera de él, se entrelazaban en un solo tejido. La carga de su familia y las tensiones externas lo empujaban a moverse, a asumir un rol que no solo había sido el soñador del arte, sino ahora, el luchador por su gente. Llévame con ellos, Carlos respondió, decidido a formar parte del cambio que necesitaba su comunidad. Al igual que su familia, la mirada de su madre estuvo cargada de preocupación, pero Javier sintió que tenía que hacer esto. Se giró hacia ella, su voz suave, pero firme. Voy a enfrentar esto, mamá. No solo para nosotros, sino también para todos los que se sienten perdidos. Valeria, contagiada por la valentía de su hermano, se unió a él. Nosotros también somos parte de esto. Estamos contigo, dijo, y Lucas, aunque renuente al principio, dejó escapar un suspiro de comprensión antes de unirse. El camino a su comunidad los llevó a todos juntos, como un frente unido, no solo enfrentando el caos exterior, sino también contemplando las sombras que se asomaban de su pasado. Javier podía sentir palpitar su corazón, cada latido era un recordatorio de que estaban allí, enfrentando sus verdades y luchando por sus sueños nuevamente. Al llegar al lugar de la pelea, el paisaje era caótico. Gente enardecida, rostros tensos y una sensación de inminente explosión. Escuchen, Javier gritó, su voz resonando entre el tumulto. No estamos aquí para pelear. Todos sentimos lo mismo, estamos sufriendo de la misma manera. La lucha no es entre nosotros. Todos estamos buscando un propósito, una razón para estar juntos. Hagámoslo con arte, con amor, no con violencia. Las miradas se volvieron hacia él, algunos sorprendidos, otros escépticos. Pero había una presencia en el aire que empezaba a cambiar, la chispa de un entendimiento. Javier continuó, forjando conexiones a través de sus palabras, recordándoles el legado de su comunidad, los días en que la unidad era un motivo de celebración, no de guerra. Poco a poco, la tensión comenzó a disiparse. Dio cabezas asintiendo, susurrando palabras de acuerdo. La sombra que había dominado el lugar se vio iluminada por rayos de esperanza. Y mientras la atmósfera se transformaba, sintió que al igual que un mural debería lucir, su familia también se llenaba de colores, de historias entrelazadas. De vuelta en el taller, su madre, Valeria y Lucas, sintieron el peso en el aire y aprovecharon para unirse a la lucha por la unión en su comunidad. El poderoso cambio se concretaba desde sus corazones antes de ser expresado en mil formas. Al mirar a su madre, los ojos de Javier se encontraron con el de ella. Había miedo, pero también una luz brillante que decía, estamos juntos en esto. En ese momento, comprendió que su legado no solo estaba en el taller, sino en cada rincón de su vida. Se sentía como un artista, enfrentando sus miedos para pintar un nuevo futuro. La verdad sobre su familia estaba tomando forma y, aunque el camino no sería fácil, sabían que juntos podrían atravesar cualquier tormenta. Las sombras de su pasado se empezarían a disipar, dejando lugar a un futuro vibrante. El arte de Javier no solo se vería en un lienzo, sino en la vida misma que estaba repintando junto a su familia y su comunidad. Eran un todo, un lienzo compartido que seguiría creciendo, uno al lado del otro, para siempre. Ahora, quiero que tú también formes parte de esta transformación. Necesitas suscribirte ahora mismo, no te lo puedes perder. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más historias lleguen a más corazones. Comenta tus reacciones, lo que sientes después de leer este final emocionante. Y no olvides, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este mensaje de unidad y valor. No esperes ni un segundo más. Hagamos crecer esta comunidad y llevemos juntos este viaje hacia la esperanza.